los veo que andan así como arregladitos, bien bonitos, entonces también espero que estén cómodos. O sea, que esa ropa no les afecte para escuchar las siguientes 3 horas de predicación calidad. Oramos primero. Señor, te damos gracias por tu amor y tus cuidados, mi Dios, y en esta mañana te pedimos que nos dirijas, Señor, en tu palabra y en el mensaje que creo está en tu corazón, Señor, me has enviado a predicar. Organiza mis ideas y ayúdame a expresarme con facilidad, Señor, y que todos puedan entender, Señor, lo que tú les quieres decir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, necesito que utilicen su imaginación un momentito. ¿Por qué? Porque les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si yo les diera un cheque de $10 millones? Necesito que usen su imaginación. O sea, yo sé que yo tengo la pinta y todo, pero realmente no tengo el dinero que aparento. Entonces, es una metáfora. Necesito que usen su imaginación. ¿Qué pasaría si yo les regalo un cheque de $10 millones, pero es un cheque postdatado? O sea, la fecha para ser cobrado es dentro de un año. Exactamente. Ahora, todavía están con la cosa. Yo sé que es difícil, pero imagínense. ¿En serio? Entonces, ¿en qué momento pueden considerar ustedes con ese cheque que son ricos? O sea, ¿desde qué momento consideran que ya eres rico? Ya tienes el cheque en tus manos. Ok, la fecha es para dentro de un año, pero ya puedes considerar que eres rico. Ok, si me dices que no, estarías ofendiendo mi susceptibilidad porque estás creyendo que el cheque no tiene fondo. Ok, si me dices que no, me estás ofendiendo porque estás pensando que te estoy dando un cheque sin fondo. Ahora, el meollo del asunto es el siguiente mejor. ¿Cuándo, o sea, puedes confiar que ya eres millonario o no? Pero ¿cuándo empiezas entonces a ser millonario? ¿Cuando tienes el dinero en tu mano o cuando comienzas a gastarlo? Porque si me dices que eres millonario solo cuando lo puedes gastar, significa que si gastas poco, eres pobre. Porque los millonarios no necesariamente tienen que gastar su fortuna y conservan su calidad de millonario. Ellos siguen siendo millonarios si no gastan el dinero. Muchas veces pasa con nosotros que creemos que hasta que no veamos algo consumado, nuestras visiones, nuestros sueños, nuestras metas, hasta que no las vemos consumadas, es que creemos que no se nos están dando. Así tengamos ya la visión, así ya tengamos lo que queremos, pensamos que no es hasta que lo veamos consumado que las cosas se nos dan. Entonces, si la visión que tú tienes, si la meta o lo que te has trazado proviene de Dios, déjame decirte que el banco de Dios tiene solidez. O sea, ahí tienes tu cheque, tiene la firma, tiene el logo del banco, tiene los ceros, pero tiene la fecha para ser cobrada dentro de un año. Sin embargo, yo te digo, eso que está en tu corazón, ya Dios lo tiene así, por lo tanto, el banco de Dios tiene solidez. El banco de Dios sí tiene fondo. Con él sí no necesitas tanta imaginación como conmigo. De hecho, Dios te deja que tú puedas ir hasta la bóveda del banco y veas lo que vas a cobrar dentro de un año. Cada vez que te acercas a su presencia, tú puedes entrar y saber qué es aquello que Dios tiene preparado. Ahora, continúo. Entonces, si te preocupa la soltería, es cuestión de tiempo. Si estás sintiendo que los ministerios y que las oportunidades de servicio te están esquivando, vuelve a mirar tu cheque. Si sientes que estás en el trabajo más remotamente alejado y algo que no te gusta y no entiendes por qué haces lo que haces, vuelve a llamar a tu banco y confirma que tu dinero está allí. El banco de Dios tiene solidez. El banco de Dios siempre tiene fondos. Pero hay que ser visionarios. Los visionarios son gente como tú, gente como yo, y son gente como Nehemías, que es el protagonista de la siguiente historia. Los visionarios generalmente no disfrutan su presente por completo, porque ellos siempre están en su futuro.
y cuando llegan a una meta no la disfrutan tanto, no la celebran tanto, porque ya ellos estuvieron ahí, ya ellos sabían que iban a tener triunfo. Simplemente usan eso como catapulta para la siguiente meta. Entonces, Nehemías es el visionario del que vamos a hablar. De hecho, este mensaje se titula La visión de Dios, y al final veremos por qué. Ahora, los voy a poner un poquito en contexto de lo que vamos a ver. Pero, ¿cómo nace una visión? ¿Qué es una visión? ¿Dónde vienen las visiones? Aristóteles dijo que el alma nunca piensa sin una imagen. Por lo tanto, la visión es algo que se genera en nuestra mente de un futuro, de algo que queremos y que vemos que aún no se ha cumplido. Generalmente las visiones se generan en las personas que se sienten a consumir por el estado en el que ven las cosas y el estado en el que ellos creen que deberían ser. Las visiones empiezan generalmente en el corazón de las personas que consideran que como funcionan las cosas podrían funcionar de una mejor manera. Además, las visiones siempre van a empezar en el corazón de alguien que se siente incómodo. Es un sentimiento, es algo dentro, es algo dentro. Puede ser que te sientas incómodo, puede ser frustrado, incluso hasta enojado en el cómo son las cosas. Entonces, si tú sientes alguna de estas cosas, quizás seas un buen candidato para que en tu corazón haya una visión. ¿Por qué? Porque las visiones se generan en el corazón de aquellos que no están conformes con el estado de las cosas. Entonces había una vez, ahora sí, por ahí en el año 578 antes de Jesucristo, los babilonios invaden Judá, derriban todo Jerusalén, derriban el templo y se llevan a unos cautivos. Era la tercera campaña militar que ellos hacían. ¿Se acuerdan de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, ellos se fueron en la primera de esas campañas. Ahora estamos en la campaña, sin embargo el rey Ciro, mucho después que nos había conquistado, él le permite a unos judíos exiliados que se devuelvan a su patria a reconstruir el templo. Esto lo hacen bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Sin embargo, ellos, aunque reconstruyen el templo, volvieron a sus antiguas prácticas. Volvieron a serle infiel a Dios, volvieron a contaminarse con las creencias de sus vecinos, de las naciones vecinas, que eran cosas que obviamente no agradaban a Dios. Y poco a poco el estado de Jerusalén se fue a pique. Ahora, en este contexto es que nos encontramos ahora en Persia, donde está Nehemías, quien le llega la noticia del estado actual de Jerusalén. Le informan que los muros han sido derribados, le informan que las puertas han sido quemadas, y para este momento el estado político, social y espiritual de la nación era totalmente deplorable. Y es allí, en este contexto, donde se encuentra nuestro protagonista. Ahora, Nehemías, cuando se informa de esto, cuando se entera de esto, él siente algo en su corazón. Y de hecho lo que sintió fue tan profundo que hasta lloró. Y si tienen la oportunidad de leer toda la historia, se darán cuenta que Nehemías no era un llorón. Nehemías no era un hombre débil, no iba a llorar por cualquier cosa. Él era un hombre fuerte, de hecho. Pero sintió algo en su corazón. Realmente estaba dolido, estaba conmocionado por la situación de su patria. Lo que él no se imaginaba es que eso que él estaba sintiendo eran sencillamente los dolores de parto de una visión que provenía de parte de Dios. Entonces, una visión generalmente no empieza siendo visión, empieza siendo una preocupación, empieza siendo una carga, algo que pesa, porque necesitas ver las cosas cambiar. Entonces las visiones empiezan siendo preocupaciones. La preocupación de Nehemías por el estado de Jerusalén lo estaba consumiendo. Era algo dentro de él que lo consumía. Sin embargo, podemos ver que él inmediatamente hizo algo. ¿Saben qué hizo? Absolutamente nada. Él no se fugó de Persia, él no buscó una excusa para renunciar a su trabajo e ir a reconstruir los muros. Sencillamente él no hizo absolutamente nada. De todas las opciones que él consideró, él eligió la más difícil, que fue la de esperar. Pero Nehemías estaba claro en algo.
Algo que tú y yo también sabemos, pero que solemos olvidar. Y es que lo que puede y debe ser, no va a ser hasta que Dios esté listo para que sea. Por eso, Nehemías esperó. Nehemías eligió lo más difícil, esa carga. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué Nehemías esperó? ¿O por qué nosotros también deberíamos esperar entre el lapso de lo que sentimos en nuestro corazón hasta verlo consumado? Porque resulta que a veces hay buenas ideas, pero hay malos momentos. Y si no me creen, por favor vamos a ver lo que fue la visión de Moisés. Moisés. El pobre hombre era una persona que había recibido una visión tan de Dios como la de Nehemías en este caso. ¿Cuál era la visión de Moisés? Liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Se lanzó y mató a un egipcio. Yo no sé si el pana se sentó a calcular cuánto le iba a tomar matando egipcio por egipcio, cuánto le iba a tomar liberar al pueblo. No sé si se sentó a calcular eso, pero el hecho es que así hubiese tenido una victoria parcial, se iba a consumir varias vidas por lo menos. ¿Qué hace Dios? Lo manda 40 años al Sinaí. Ahora, ¿por qué Dios mandaría 40 años al desierto a Moisés? Moisés necesitó de 40 años para crecer a la altura de la visión que Dios le estaba dando. Pero ¿será que Dios no estaba al tanto de que en esos 40 años los israelitas seguían muriendo en manos de los egipcios? ¿Qué le pasaba a Dios? ¿Será que no entendía que la cosa necesitaba urgencia? Podríamos especular aquí toda la mañana hasta que nos dé hambre sin obtener una respuesta de por qué Dios hizo lo que hizo. Solo sabemos que Dios es Dios. Moisés tenía una visión de parte de Dios, pero no era el momento adecuado. Ahora, a Nehemías sí le fue mejor, porque en comparación con Moisés, Nehemías no esperó 40 años, Nehemías esperó 4 meses. Por lo tanto, en cuestión de tiempo podemos decir que le fue mejor. Sin embargo, Nehemías también tuvo que esperar. La Biblia dice en Nehemías 1:4 que él lo que hizo fue orar y ayunar. ¿Para qué? Para esperar el tiempo. Ahora, Nehemías se despertaba todos los días. O sea, Nehemías era un líder, Nehemías tenía unas capacidades tremendas, pero Nehemías se despertaba todos los días incapacitado de poder utilizar muchas de esas cualidades, incapacitado por el trabajo que él tenía. Ahora, probablemente ninguna de aquellas cosas eran las que de aquellas capacidades Nehemías las ponía en práctica todos los días, pero igual se despertaba a cumplir su trabajo. Yo no sé si alguien se identifica con él, si alguien ha sentido, se ha hecho la pregunta de por qué rayos yo trabajo en lo que trabajo, por qué tengo el cargo que tengo, por qué estudio lo que estudio, o por qué estudio aquí, por qué no estudio allá. Yo no sé si se han ustedes mismos enfrentado a esa pregunta. Ahora, si te has enfrentado a esa pregunta, estás en buena comparación. ¿Sabes? Porque si te hablara de José, José revisó su visión desde las mazmorras egipcias. Si te hablo de David, te puedo contar que él pasó meses escondido en cuevas. Si te hablo de Moisés, te puedo decir que Moisés pasó años cuidando ovejas. Y si te hablo de Nehemías, te puedo comentar que él era el copero del rey. Pero no era el copero de cualquier rey, era el copero del rey cuyos antecesores habían sido los que habían destruido la nación. Por lo tanto, Nehemías se encontraba en el peor lugar, en el peor trabajo y con el peor cargo que correspondía a la visión que él tenía. Se encontraba situado en el polo opuesto a lo que él consideraba debía ser. Por lo tanto, te puedo decir que cobres ánimo, porque Dios tiene sus razones para tenerte donde te tiene. Puedes cobrar ánimo. No sé cuál obviamente es tu situación actual, pero por lo que acabamos de entender a través de lo que les acabo de decir, fíjate en esto. Para que Dios consume su visión en ti, necesitas un lapso de 4 meses a 40 años. Ahora, si tú sientes que vas en el camino de los 40 años, déjame decirte un dato importante.
Y es que hay una correlación entre el tiempo de preparación en tu visión a la visión que Dios tiene para ti. Se necesitaron 40 años para sacar a un pueblo de 400 años de esclavitud. Por lo tanto, vuelvo y te digo, cobra ánimo y volvamos a la visión de Nehemías. Nehemías sentía el peso de ver lo que pasaba en su país, pero él no se lanzó a reconstruir los muros. De hecho, si se fijan, Nehemías no oró para decirle: Dios, reconstruye los muros. No, Nehemías no oró así, porque Nehemías era un visionario. Nehemías no era un soñador. Después de todo, siempre va a ser más fácil orar para que el faraón se convierta que orar para convertirnos en los José que van a abrir los graneros de Egipto. Siempre va a ser más fácil orar para que el faraón se convierta, y es lo que hacen los soñadores. Los soñadores sueñan que las cosas van a ser diferentes, pero los visionarios se ven a ellos mismos cambiándolas. Y ese era Nehemías. Nehemías no oró pidiendo un milagro. Nehemías oró pidiendo una oportunidad. Y si sienten que yo no les vine a predicar con la Biblia, ya la vamos a usar. Vamos a ubicarnos en Nehemías 1:11. Y vemos cómo Nehemías lo que hizo fue pedir oportunidades y no milagros. Este es Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías pide dos cosas: buen éxito y gracia. Él necesitaba buen éxito, ¿por qué? Como les dije, él se encontraba en el lugar menos indicado para cumplir con su visión. Buen éxito, ¿por qué? Porque él iba a necesitar manifestarle al rey la necesidad y necesitaba éxito. Además necesitaba gracia, porque cuando se lo dijera al rey, el rey tenía que sentir simpatía por lo que le estaba diciendo. Pero ya sabemos quién era el rey. Sus antepasados habían sido los que habían destruido la nación. ¿Por qué rayos el rey querría arreglar esa situación? Sin embargo, allí está Nehemías pidiendo al Señor la oportunidad de ser él quien fuera a reconstruir los muros. La historia relata que fue el mismo rey entonces quien se convirtió en protagonista ahora de la historia, porque fue el mismo rey quien financió la reconstrucción de los muros. Al final de la historia, Nehemías consigue el éxito, ciertamente. Ahora, les recuerdo sobre la carga, porque es que Nehemías sentía la carga a la hora de manifestarlo al rey, que era algo notorio, y quienes lo conocían sabían que algo le pasaba, porque se reflejaba en su rostro. O sea, él estaba callado, pero le salían los subtítulos, porque le pesaba realmente lo que estaba pasando. Y eso significaba un riesgo de muerte. Entrar a la presencia del rey y no manifestar alegría por estar en la presencia del rey le podía costar la vida. Y es por eso que Nehemías oró como oró. Y Nehemías logra el éxito. Nehemías, a través de pedir una oportunidad y no un milagro, sino él mismo hacer lo que Dios le había enviado a hacer, es que Nehemías obtiene el éxito. Ahora, ciertamente al final él consigue el éxito, pero entre el lapso que pasó desde que él emprende hasta que él consuma, él tuvo que enfrentar situaciones. Los invito a leer la historia. Él tuvo que enfrentar situaciones tal cual le pasó a José. Y ahora revisemos la visión de José. ¿Quién era José? Bueno, José. A José, ¿cómo se pasó algo? Él vio que su madre y sus hermanos se inclinaban ante él, pero se inclinaban al punto que le hacían reverencia. ¿Se acuerdan de José? Bueno, pero hay dos cosas que José no vio. Él vio solo esa parte, pero él no vio qué pasaba antes de eso. Hasta ese punto él no vio que iba a transitar, y tampoco vio que eso no era el final de lo que Dios tenía para él, sino que después de eso había muchas cosas más. Ese no era el final de la visión. Ahora, es muy fácil tener una visión y ver las cosas bonitas y todo lo que puedes, pero sin saber y sin conocer todo lo que tendrás que pasar hasta llegar a la meta. Con José pasaron muchas cosas antes de lo que él vio.
porque de José se burlaron. El soñador, le decían sus hermanos. Sus hermanos, quienes además lo golpearon, rasgaron su túnica de colores, lo arrojaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, sirvió en una casa ajena, lo calumniaron y lo metieron preso. Todo eso le pasó a José antes de ser el José que él había visto que él sería. Entonces es tremendo cuando lo evaluamos desde ese punto, porque muchas veces nos enamoramos del glamour de la visión. Yo quiero ser pastor para pararme ahí, para predicar y que todo el mundo me vea, sin saber cuánto le cuesta a un pastor aceptar el llamado de Dios, sin saber a qué cosas un pastor tiene que decir que sí y tiene que decir que no para ser un pastor. Pero nos enamoramos del glamour, de lo bonito, de los que están aquí, los que se ven. Es muy fácil enamorarse de la visión sin saber todo lo que tienes que atravesar para poder llegar a ella. Sin embargo, cuando José le toca enfrentarse una vez más a sus hermanos en una oportunidad, en Génesis 50:20, dice lo siguiente. José, cuando tiene la oportunidad de hablarles nuevamente, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quizás has sentido una sensación similar. Quizás tú hayas sentido que alguien rasgó tu autoestima. Quizás has sentido que alguien se burló de tus sueños. Quizás se burlaron de tus metas. Quizás aquello que querías emprender, alguien lo agarró y lo arrojó en una cisterna contigo. Te descalificaron por completo. No confiaron en ti. Quizás has sentido algo similar. Pero déjame decirte que absolutamente nadie tiene el derecho para hacer eso. Porque el mismo Dios que estuvo con José en medio de esas situaciones es el mismo Dios que está contigo cuando te toca enfrentar todas las situaciones. Yo no sé si tú has pasado quizás por situaciones similares. No sé si tienes la autoestima quebrada. No sé si renunciaste a lo que Dios tenía para ti porque a alguien se le ocurrió decir que tú no servías para eso. Yo no lo sé. Pero sí te puedo decir que ni tú mismo tienes derecho a renunciar a hacer aquello que Dios te ha enviado a hacer. Porque la visión de Dios es tan grande en tu vida, tan grande como lo veremos más adelante. Déjame decirte algo: cuando las personas piensan que cuando te ven que tú vas a emprender algo, siempre habrá aquellos que te dicen que tú no lo puedes hacer. Ahora, cuando lo estás haciendo, siempre van a querer detenerte y decirte que estás loco. Pero cuando tienes éxito, son esas mismas personas las que te dicen que siempre estuvieron contigo y te apoyaron. Entonces no corresponde a las personas decidir qué es lo que tú vas a hacer, en qué es lo que tú vas a trabajar para el Señor. Tienes que ser firme en la visión que Dios ha dispuesto para tu vida, sin importar lo que las personas digan o lo que ellos cuestionen de ti. Tienes que ser firme, tan firme como el apóstol Pablo, cuya visión revisaremos ahora. Hablemos primero de Saulo de Tarso. Este señor era el que estaba más lejos de ser conocido como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él se encargaba de aniquilar cristianos. Él los perseguía y los mataba. Por lo tanto, él estaba muy lejos de que nosotros pudiéramos pensar que ese hombre es espiritual. No, imposible. Él mataba a cristianos. Sin embargo, en un buen momento Dios siembra algo en su corazón. Siembra algo que luego se vuelve visión. La visión de Pablo era que predicar a todos aquellos que no eran judíos y demostrarles que la salvación y la relación con Dios no era una exclusividad, sino que absolutamente todas las personas iban a tener acceso y podían tener acceso a Dios. Y Pablo era firme en esto, en el contexto, mejor dicho, que a él le tocó pararse y vivir. Hay un versículo muy conocido en Romanos 1:16 al 17 que dice lo siguiente. Son palabras de Pablo. Yo sé que muchos de ustedes
ustedes la han escuchado y es parte de lo que es el contexto de lo que él dice. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El pasaje empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y yo sé que ustedes son muy consagrados, yo sé que todos ustedes son muy espirituales y tampoco se avergüenzan del Evangelio. Yo sé que tú allí puedes estar pensando, pero es que yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. Felicidades. Te pregunto ahora, ¿no te avergüenzas de ese Evangelio? Te lo pongo más a contexto. Pablo lo que allí estaba diciendo era, no me avergüenzo de predicar el Evangelio que anunció aquel que fue clavado en una cruz. La cruz en ese contexto representaba que la escoria de la sociedad era clavada en esa cruz porque eran sencillamente unas basuras y por eso merecían ser muertos. Pablo anunciaba el Evangelio de ese que clavaron en la cruz. Es decir, la sociedad pensaba eso y es en esa sociedad que Pablo dice, no me avergüenzo de predicar ese Evangelio. Ahora, eso le costó a Pablo que lo apedrearan hasta dejarlo medio muerto. Le costó a Pablo que se burlaran de él. Lo trataron de loco. Lo azotaron a un punto que fue casi lo necesario para matarlo. Ese es Pablo, el que luego fue ejecutado por predicar ese Evangelio. Yo te pregunto entonces, ¿no te avergüenzas del Evangelio? ¿No te avergüenzas de ese Evangelio? Porque si no te avergüenzas es porque estás predicando el Evangelio de Jesucristo, de la crucifixión de Jesús para muerte y perdón de los pecados. Es ese Evangelio del que Pablo no se avergonzaba, es ese Evangelio del que tú no te tienes que avergonzar. Porque si me estás hablando de que no te avergüenzas del Evangelio de Cristo quiere hacerte feliz, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere prosperarte, difícilmente te puedes avergonzar de un mensaje tan calidad como ese, tan dulce al oído. Pero ese Evangelio es el que Pablo predicaba. Tú te avergüenzas de ese Evangelio, porque es ese el Evangelio del que yo te estoy hablando. Porque si tú predicas lo mismo que Jesús predicó, en teoría deberías recibir la reacción que Jesús recibió. Gente queriéndote matar. Eso fue lo que recibió Jesús por predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué se interrumpe una visión? ¿Por qué la visión de Dios en tu vida quizás se interrumpió? Porque ya no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Acabamos de evaluar la visión de 4 hombres que con toda seguridad cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. De Nehemías aprendimos que necesitamos incluir a Dios en nuestros planes. Necesitamos depender de Él para que Él actúe a nuestro favor. De Moisés aprendimos que podemos tener una magnífica idea, pero que quizás no es el tiempo adecuado. De José podemos aprender que en medio de la situación de donde yo estoy, hasta donde veré consumada mi misión, voy a atravesar circunstancias que me herirán, pero que Dios estará allí para levantarme. Y por supuesto, del apóstol Pablo podemos aprender que tenemos que ser firmes al llamado de Dios y firmes a nuestras convicciones. Sin duda, yo les doy mi palabra, estos 4 hombres cumplieron el propósito de Dios para sus vidas. Pero, ¿qué es lo que frena ahora una visión? Porque el factor común es que las visiones mueran en el tiempo del desarrollo. O sea, las visiones mueren antes de ser consumadas. ¿Por qué? Sí, en serio. Si no, las iglesias no cerraran. Si no, los pastores no renunciaran. Si no, las iglesias no se dividieran. Entonces es verdad, sí pasa. ¿Por qué las visiones mueren? Hay algo que frena radicalmente la visión de Dios para tu vida. Se llama pecado. Se llama pecado.
La voluntad de Dios para nuestras vidas suele ser frustrante a la carne. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a cosas que nos gustan hacer. Tenemos que decir que no a aquellas cosas que muchas veces nos causan placer. Tenemos que renunciar a nuestras pasiones, tenemos que renunciar a nuestros deseos para decir sí a la voluntad de Dios. Y es en ese punto donde mueren las visiones, porque sencillamente por el pecado y por no saber renunciar a aquellas cosas es que no crecemos en la voluntad de Dios y nos quedamos sembrados allí, viendo cómo el tiempo pasa, viendo cómo las cosas no suceden, pero viendo cómo algunos que sí dijeron sí, sí pueden crecer. Hay un momento en la vida del creyente que si no dice no, se queda allí y jamás crece por el pecado. Soy muy espiritual, yo nunca peco. Por sus frutos los conoceréis. Si no estás creciendo es porque quizás se me ocurre a mí, a lo mejor yo estoy loco, pero quizás hay algo de tu vida que no has renunciado, pero que Dios necesita que tú renuncies para poder trabajar y poderte hacer emprender la visión que Él tiene para ti. Es necesario volver a intentarlo, no que te quedes allí bien por el pecado. Hay una historia muy curiosa, una historia real, se la voy a contar porque a mí me gusta contar la historia. Hay un predicador famoso, el tipo se expresa muy bien, tiene una buena gramática, hace unos mensajes bien calidad, tiene título de profeta, lo invitan a varias iglesias para que predique, seguro. En su iglesia tiene un excelente testimonio. De hecho, todo el que lo vea pensaría que él tiene un excelente futuro, pero hay algo que le falta. El tipo es soltero. Le hace falta una esposa. Entonces, llega el día donde él está esperando esa persona. Y él ya sabe, como buen judío que es, los requisitos que tiene que llenar esta mujer. Naturalmente tiene que compartir sus convicciones. Además, si es posible, sería chévere que fuera una hija de un pastor, de un ministro. Por favor, que sea una mujer de oración, que le guste leer la Biblia, que le guste, que me incite a mí a orar más y a ser mejor persona. Él sabe que hay unos requisitos que esa mujer tiene que llenar. En un día menos pensado, llega Dios y él automáticamente sabe qué es lo que Dios le viene a decir. Rápidamente saca su teléfono y actualiza el estado del WhatsApp y pone: me llegó el día, papá. Y pone el emoji ese que es de los corazoncitos en los ojos. Lo pone ahí y lo actualiza. Y de una vez llega Dios y le dice: quiero hablarte de tu esposa, así con voz omnipotente. Quiero hablarte de tu esposa. Ha llegado el día en que quiero que busques una esposa. El tipo está emocionado. Él ya sabía lo que venía. Sin embargo, a Dios se le ocurre otra cosa, no lo que él tenía imaginado. Él de una vez saca el teléfono para enseñarle cuál es la candidata que él tiene. Y él le dice: no quiero que busques una esposa dentro del pueblo. Quiero que te cases con una ramera. ¿Y saben cómo quedó el tipo? ¿What? O sea, Dios le estaba pidiendo que se casara con una prostituta. El tipo no se da abasto en lo que pasa por su mente. ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, Dios no le está pidiendo cualquier cosa. Dios le estaba pidiendo que se casara con una mujer de baja reputación. Sin embargo, te pido que no te pongas en los pies de Él. Quiero que te metas dentro de su piel. O sea, imagínate lo que Él está sintiendo. Toda su juventud sirviendo a Dios y siendo obediente, para que ahora Dios le venga a pedir que se case con una prostituta. ¿Qué iban a pensar en la iglesia? Lo iban a poner en disciplina. Absolutamente nadie va a creer
que Dios le dijo que se casara con una prostituta. Lo iban a sacar del ministerio de música. O sea, ¿qué iban a pensar las muchachas de teatro? Increíble. Métete debajo de su piel y métete en la historia que te estoy contando. Sin embargo, bueno, y las hermanitas chismosas ni se diga, pues, lo que van a empezar a decir es. Sin embargo, dijimos que él era obediente y él decide obedecer al Señor. Por lo tanto, ¿qué le toca hacer? Frecuentar sitios de baja reputación, callejones, calles solitarias, esos sitios de citas a los que él no estaba acostumbrado porque él estaba buscando esposa. Entonces en ese momento él está ahí, no sé, en un callejón y de repente él la ve. Ahí está ella. Ella es alta, ella tiene un buen cuerpo, por favor. Se ve, de lejos se ve bonita, hay que acercarse un poquito más. Sí, se ve que sí es alta, está bien, pero además, es prostituta. Perdón. Él se acerca a ella lo ve y obviamente ella se acerca con la intención de hacerle una propuesta, sin imaginarse que es él el que viene a hacerle una propuesta a ella, y le dice: hola, soy profeta y quiero casarme contigo. La misma reacción de él fue la reacción de ella, como que, pues, no se imagina, o sea, piensa que es una broma de mal gusto. Sin embargo, ese contacto visual, que es el importante cuando tú te enamoras, ¿verdad? Yo sé que ustedes me entienden lo que les estoy hablando. Ella ve en su mirada que él no está mintiendo, ella ve en su mirada que es verdad lo que le está diciendo. Pero es que ella ya no soñaba con príncipes azules. Y él le dice: necesito que te decidas rápido porque Dios me dijo que me casara contigo. Y ella de una vez su imaginación, o sea, ella ya no soñaba con eso, ella ya no se imaginaba tener un hogar, tener una familia, tener las comidas diarias y la dignidad de un apellido. Ya eso ella no se imaginaba que eso podía pasar. Así que la oferta parecía buena y ella decide decir que sí. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, se casaron, en serio, se casaron. Pueden ver su perfil de Instagram, ahí están todas las fotos de la boda, lo pueden seguir como @elprofetamenor, y tuvieron 3 hijos, y por su cara les puedo asegurar que eso está aquí en la Biblia. Les estoy contando una historia de la Biblia, yo le cambié unos detallitos, pero eso está aquí en la Biblia. ¿Saben de quién les estoy hablando, verdad? Estoy hablando de Oseas. ¿Vieron que yo le cambié unas cositas, pero lean para que vean que es parecido? Les estoy hablando de Oseas y de esta mujer que no había trascendido de la prostitución si no se hubiese casado con él, porque él buscó a una que tenía dignidad de animal para volverla dignidad mujer, y esta mujer se llamaba, ahí sí se pelaron, Gomer, exactamente. Cuando todo lo peor, cuando ya Oseas creía que lo peor había pasado y que ya, ya obedecí a Dios, ya estoy en lo mejor, en mi mejor momento, soy yo. ¿Qué hace la tipa? La tipa se va de la casa, abandona a su esposo, a sus hijos y vuelve a la prostitución. Esta historia es muy loca, pero es tan real como que está en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Ella se devuelve a la prostitución y Oseas se trata de consolar como buen hombre despechado. Bueno, yo obedecí a Dios, yo me casé, eso fue lo que Dios me pidió. Ahora sí voy a buscar a la mujer de mi sueño. Tampoco que se me va a quedar solo. Sin imaginarse que Dios tenía, o mejor dicho, Dios continuaba teniendo planes para su vida. Y llega Dios y le dice: busca a Gomer, perdónala y haz que regrese a tu casa. ¿What? Otra vez Dios se lo pedía y otra vez Oseas obedecía. Yo sé que la van a querer leer, la historia está ahí.
la van a querer leer. Pero Dios nos quiere enseñar algo a través de esta historia. Oseas representa el amor del Altísimo, un amor incondicional, un amor que lo perdona todo. Y Gomer representaba al pueblo de Israel. Ahora, vuelvo a empatar esta historia con lo que les venía diciendo. ¿Qué pasa cuando por el pecado nuestra vida se frena? Y frenamos a la visión de Dios y renunciamos a lo que Dios tenía para nosotros. Es que quizás creemos que nos mantenemos alejados del propósito de Dios por el pecado, o sea, renunciamos al propósito de Dios para nuestra vida y estamos lejos de alcanzar su visión, pero la realidad es que Dios no te permite claudicar. La realidad es que si tú pecas, tú tienes el perdón a tu alcance. La realidad de todo este asunto es saber que así como Oseas perdonó a Gomer, Dios te perdona a ti. Por lo tanto, Dios no te permite claudicar. Dios tiene un plan especial para tu vida. No te estoy preguntando si tienes toda la vida viniendo a la iglesia, si tienes poco tiempo o si hoy nos estás visitando. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida y para tu vida. Dios tiene un plan especial al cual no se te permite renunciar. Así tú peques, así tú quieras frenar, así algo te haga trabar en el camino, tú necesitas pararte firme y retomar aquello que Dios te llamó a iniciar, retomar aquello que Dios te dijo concluir. Es que si ves la montaña que se llama pecado, tú ves si la saltas, tú ves si te le vas por un lado, pero tú vas y caminas y cumples el propósito de Dios para tu vida. Y renuncias a ti, renuncias a tus tentaciones y te paras del piso y no te quedas allí sembrado. Es necesario que en tu corazón se genere un código de honor, un código, el código del campeón, el código del que si me caigo me levanto, si me caigo me levanto y si me vuelvo a caer me vuelvo a levantar, pero yo en el piso no me voy a quedar porque la visión de Dios es tan importante para mi vida como que nada la puede detener, ni yo mismo la puedo detener. Qué bien por ti que lo creíste. Porque la visión de Dios para tu vida es tan especial y tan importante que nada la puede detener. No se te permite claudicar, no se te permite. Puedes estrellar la frente contra el piso, pero no la puedes dejar acostada allí. Te tienes que levantar. Y los propósitos y las oportunidades que Dios tiene para tu vida son las que tú tienes que retomar. Yo no sé si tú ya tenías un plan y renunciaste. Yo no lo sé, Dios lo sabe, tú lo sabes. Pero el hecho es que vale la pena servir a Dios con cada átomo de nuestro ser y que no hay absolutamente nada que nos pueda poner a renunciar. Esa firma de renuncia no te la pueden aceptar, dice Dios. Tú tienes que levantarte y tú tienes que seguir adelante. Y el título de este mensaje se llamaba La visión de Dios. Se llama porque no he terminado. Pero ¿sabes tú cuál es la visión de Dios? Claro, el silencio hace que pensemos en muchas cosas. ¿Y que cuál será? No te estoy preguntando por tu visión personal. Te estoy preguntando por la visión de Dios. Y es tan fácil como que está aquí. La visión de Dios para tu vida es que prediques a Jesucristo, es que prediques el Evangelio. Esa es la visión de Dios para tu vida. Pero hay cosas que no requieren oración. Ya va, sonó hereje, pero no lo es. Escuchen, hay cosas que no requieren oración. ¿O acaso cuando tú te despiertas, tú dices, Señor, es tu voluntad que me pare y vaya a trabajar? Señor, ¿es tu voluntad que yo hoy desayune? Hay cosas que no requieren. No. Señor, si el agua está muy fría y si yo oro, Señor, ¿es tu voluntad que me bañe? No, amén, Padre, no me baño. Pero eso solo cuando el agua está fría, eso sí requiere oración. Pero ustedes también oran por eso. Hay cosas que no requieren oración. ¿Será que tú tienes que orar para saber si tienes que predicar la palabra? Es para leer la Biblia, ahí dice que predique. Hay cosas que no requieren oración. La gran comisión ya fue dada. Se te dijo qué tenías que hacer,
pero no se te dijo cómo tenías que hacerlo. Y es allí donde entra la visión personal, que es lo que Dios quiere hacer contigo para cumplir su visión. Y es que prediques su palabra. ¿Sabes por qué? Porque no te dijeron cómo lo tenías que hacer, pero sin embargo nos encanta perder tiempo. Nuestra visión, o mejor dicho, la visión de Dios se tiene que volver nuestra visión. Y si nos recordamos de Nehemías, eso tiene que ser una carga. A ti te tiene que doler que tus familiares, que tus amigos y que las personas allá afuera se estén yendo a una eternidad sin Jesucristo. Te tiene que doler, te tiene que pesar, te tiene que poner triste y se te tiene que notar como a Nehemías. Porque esa es la visión de Dios para tu vida. Su propósito es que tú prediques su palabra y te tiene que doler no cumplir su propósito. Por lo tanto, ya te dijeron qué tienes que hacer, no cómo lo tienes que hacer. Deja de perder el tiempo. La Biblia dice que el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Pero nos gusta esperar señales. Nos encanta esperar. Ay, Dios, es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que predique, que el pastor venga con una camisa verde fosforescente y unos pantalones morados y una corbata vino tinto. Nos encanta ponerle pruebas al Señor para algo que ya sabemos que es su voluntad. Nos gusta mucho perder tiempo. Y si te dedicas a esperar el clima perfecto para servir a Dios, allí te vas a quedar viendo las nubes y jamás vas a sembrar en la obra del Señor y jamás te vas a levantar y a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Sin embargo, la Biblia también dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Para Dios ni siquiera es tan exigente como creíamos. Dios dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, y de paso según tu fuerza. O sea, lo que tú puedas hacer para la obra del Señor, deja de perder el tiempo y hazlo, porque lo dice la Biblia. Necesitas cumplir el propósito de Dios para tu vida y no te podemos decir cómo lo tienes que hacer, porque en Génesis 1:1 hay una característica espectacular de Dios que tú y yo le heredamos, y es que nuestro Dios es un Dios creativo. Por lo tanto, la creatividad la heredamos de Él. A nosotros nos corresponde imaginarnos y pensar cómo puedo cumplir la visión de Dios para mi vida. Ese es el mensaje de la visión de Dios. Saber qué es lo que puedo hacer para Dios y no cómo lo tengo que hacer. Tengo que cumplir la visión de Dios en mi vida, que es predicar su palabra. ¿En qué? No sé. Solo haré lo que yo sé hacer, lo que más me guste hacer, porque Dios me permite servirle con lo que a mí me guste. Hay, por supuesto, cosas que sé que no puedo hacer, pero sé que hay cosas que me están abiertas las puertas que nunca siquiera hemos visto aquí en la iglesia. Hay tantas oportunidades de servicio, hay tantos ministerios, hay tanto que puedes hacer y hay tanto por hacer que es imposible que tú siquiera puedas pensar en que algo es demasiado difícil o está demasiado lejos de tu alcance como para no hacerlo. Deja de ponerle pruebas al Señor. Y si alguna distracción quiere venir a interrumpirte en tu trayecto de cumplir la obra de Dios en tu vida, respóndele con mis Nehemías. Yo hago una gran obra y no puedo ir a vosotros. Cuando las tentaciones te quieran venir a invitar y salirte del canal, recuerda decirle: estoy haciendo algo muy importante para Dios, no puedo, se te prohíbe claudicar. Entonces, desde este momento es a ti a quien dirijo el mensaje. Si eres un visionario, presta atención a lo que dije. Si vas a retomar tu visión, presta atención a lo que dije. Y si hoy quieres emprender una visión, presta atención a lo que dije y copia los patrones, pero sobre todo que tu visión sea la visión de Dios. La idea aquí es que todos trabajamos independientemente con un fin, pero somos a la vez una iglesia que trabaja unida. Por lo tanto, es necesario que emprendas y que no pienses que algo es demasiado grande para tu vida o tan difícil que no lo puedes hacer.
Señor, te damos gracias.